Bienvenidos a Repúblicos TV. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Panorama Político por Repúblicos TV. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. ¿Por qué el globalismo nos considera blanco a los conservadores? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Panorama Político. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía del doctor Alberto Franceschi y de nuestro gran amigo Fernando Godo. Los invitamos, por favor, a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblicos TV, de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo en La Tranca Limpia. Y, por supuesto, no dejen de seguirnos en Twitter, Getter y TikTok. Nos consiguen como Repúblicos B. En Getter estamos saliendo también en vivo, al igual que en Twitter. Activen, por favor, la campana en opción todos para que cada vez que los productores subimos contenido a la plataforma les alerte. Y regálenos, por favor, desde ya ese like, esa manito arriba y compartan estos contenidos si son de su agrado en redes sociales con familia y amigos. Necesitamos de ustedes, patriotas, para que estos mensajes lleguen a más y a más ciudadanos. Buenas noches, mis estimados, ¿cómo están? Buenas noches, Joana. Buenas noches, Godo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Gracias a Dios. Bueno, para iniciar, poco va a decir Joana porque el presidente de Hungría, Víctor Orbán, dijo algo en el CIPAC, donde hizo presencia muy importante y por eso fue el título del programa de hoy. ¿Por qué somos blancos de los globalistas? Escuchemos. Has to offer. But we have a different future in mind. The globalists can all go to hell. I have come to Texas. Independence, freedom and sovereignty is what we Hungarians fought for in the last 500 years. We vote for Christianity in the Middle and Modern Ages. And we fought for Christian democracy in the 20th century and continue to fight to this day. Another factor of our success is that my government is devoted to law and order without compromise. We decided we don't need more genders, we need more rangers. Less drag queens and more Chuck Norris. We believe there is no freedom without order. If there is no order, you get chaos. Hungarian state institutions are obliged to protect the Christian culture of Hungary. Hungary shall protect the institution of marriage as the union of one man and one woman. Family ties shall be based on marriage or the relationship between parents and children. To sum up, the mother is a woman, the father is a man, and leave our kids alone. Full stop, end of discussion. Bueno, mis estimados, los escucho. Mira, yo tengo un video hace un tiempito ya en el canal que me censuraron, en Fernando Godo 1%, que se llama ¿Por qué Trump apoya a Orbán? Y ahí hablo de muchas cosas que tienen que ver con esto y la cara que él le ha presentado allá en Europa. Hungría es un país del tamaño de Cuba, geográficamente. Que tienen casi exactamente la misma longitud de kilómetros cuadrados. Lo que es un país metido en el medio de Europa, en costas, bueno, prácticamente una cosita así. Y sin embargo, este hombre le ha plantado la cara al globalismo.
lo ha hecho de frente, y también el tema de la guerra de Ucrania, cuando él dijo que por supuesto ahí en este pedazo no habló nada de eso, pero él dijo, bueno, yo soy el presidente de los húngaros, o sea, yo voy a hacer lo que sea mejor para mi gente. Y yo no puedo dejar a los húngaros sin las cosas que necesitan porque ustedes le quieran poner sanciones a Putin. En definitiva, eso es un conflicto que resuelva Ucrania con Hungría, con Rusia, pero yo no puedo hacer lo que ustedes quieran que yo haga, siempre y cuando eso perjudique a mi gente. Bueno, yo no soy el presidente para eso, lo dijo así mismo. Lo otro es la cara que le ha puesto a la ideología de género, que le ha puesto. Estados Unidos se está destruyendo desde adentro. Es una cosa que está, como le llaman ellos, la tolerancia hacia todo. Ayer una señora de 80 años se estaba bañando en una piscina de comunidad, no me acuerdo en qué lugar aquí. Resulta que le están diciendo a ella que ella está discriminando porque había ahí en el baño, cuando ella se va a bañar ahí, un transgénero, o sea, un hombre que decía que era mujer metida en el baño de las mujeres, pero mirando a muchachitas que habían ahí. Y ella, cuando dice eso, ella que tiene 80 años, entonces el manager, en vez de cogerla con el transgénero, le dice a ella que se vaya de ahí, que no puede venir más a la comunidad porque está discriminando a una persona, que no está aceptando su género. Esas cosas están pasando aquí en los Estados Unidos. Creo que el presidente Orbán lo tiene claro en Hungría. Y qué lástima, porque ya te digo, aquí las cosas van de mal en peor. O sea, la tranquilidad con que los jóvenes te dicen y te aceptan eso y te dicen, no, eso no es problema mío. Todas estas cosas que el presidente húngaro dice ahí con energía y con humor, como ustedes pueden ver, el discurso se lo pueden haber escrito muy bien, si es que lo hizo él o si es que él es así. Realmente tiene bastante empatía con la gente. Y siempre por eso tuvo buenas relaciones con Trump, y ahora veo que está aquí en el CPAC. El CPAC era un evento que usualmente se hacía en Washington después de la desastre de las elecciones de presidente ilegítimo que hay ahora. Se hace normalmente, se hacía normalmente en el mes de febrero. Lo primero que hicieron fue sacarlo de Washington. Después hicieron una versión aquí en Orlando. Yo siempre iba de Washington y ahora está en Texas. Y siempre es una reunión donde se reúnen los conservadores, y los que no son conservadores generalmente no son bienvenidos, aunque a veces se cuelan algunos. Hubo una época, sobre todo yo recuerdo cuando eligieron a Trump, que eran bastante estrictos al invitar gente al CPAC. O sea, me acuerdo que en ese 2016 el candidato que salió más votado en el CPAC por lo conservador, los pusieron a todos, incluyendo a Donald Trump. Y el más votado fue Ted Cruz, porque en aquel momento Donald Trump era un outsider, era alguien que venía de afuera. Y ahí le dijeron, bueno, tienes que probar que eres conservador, que vas a defender esas cosas. Al año siguiente lo invitaron cuando ya Trump fue electo presidente, y llegó allí y dijo, miren, yo espero que yo cumplí. Lo primero que dijo, yo cumplí con lo que dije, y lo aplaudieron ahí grandemente a Trump en el CPAC, porque la gente se dio cuenta que lo que él había dicho que iba a hacer lo estaba haciendo. Y ese es el CPAC, ahora está en Texas. CPAC se llama Conservative Political Action. Es una parte supuestamente la más conservadora del Partido Republicano. Hoy en día, no voy a engañar a la gente, no es tan así. Esto no es la época de Reagan. Se ha ido, el CPAC ha perdido esa derecha firme más que tenía, y porque ha hecho demasiadas concesiones, pero aún así un grupo bastante de gente lo ve como un evento que es digno de seguir. Volvieron a invitar a Trump ahora. Y a margen de eso, yo siempre digo lo mismo. O sea, aquí los republicanos tienen que hacer lo que les toca y no lo están haciendo. Ojalá que ahora esto, junto con otros eventos como este, pues le den fuerza a las elecciones de noviembre. Y ya te digo, lo del presidente Orbán, muy bueno, y es una punta de lanza en Europa. O sea, ese país tan pequeñito ahí significa muchísimo ahora en Europa contra el globalismo. Y él mismo lo dijo, o sea, sin tapujos, en la primera oración. Los globalistas se van al infierno y yo vine a Texas. O sea, él está
Esa palabra que aquí no se menciona en Miami, yo lo he dicho varias veces, aquí en Miami hay noticieros y canales de televisión y nadie habla de Agenda 2030, 2030, nadie habla de globalismo, ni los analistas políticos, ni los comentaristas, ni nadie. Tal parece que no existe y es el problema de la prensa que hay aquí en los Estados Unidos. Bueno, este hombre vino a Hungría a decirlo ahí en la cámara, delante de todo el mundo, y no sé qué van a decir ahora aquí, porque si no están cubriendo el CIPAC. Doctor. Doctor, por eso es que somos blancos de los globalistas, por defender lo que dijo el presidente de Hungría. Bueno, sí, todo el que tenga esas mismas posiciones está en la mira del globalismo. Pues. Ahora, no es cualquiera, este es un jefe de Estado reelecto de Hungría con mayorías aplastantes. O sea, no es solo un presidente, es un presidente reelecto y muy querido, estimado y respetado por su pueblo. Y no es cualquier pueblo. Ojo que Hungría tuvo un pasado impresionante. Para empezar, Hungría de hoy es la tercera parte o cuarta parte del territorio, ¿entiendes? Que llegó a tener. Era la civilización magiar, o sea, los húngaros, que es una lengua, por cierto, dificilísima, son una población en el centro de Europa que con Austria formaron el imperio austrohúngaro y dominaban los Balcanes, dominaban el centro de Europa. Ellos fueron derrotados y reventados en la Primera Guerra y de ahí viene esa herencia, digamos, de marginalidad relativa de Hungría y es una comunidad que se vio obligada a emigrar, muchísimos húngaros en todo el mundo. Por ejemplo, poca gente sabe que Hungría, por haber tenido un gobierno de extrema derecha nazi durante los días previos de la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen del llamado Horthy, el almirante Horthy, el general Horthy, a Hungría le tocó el ser despanzurrada territorialmente al terminar la Guerra Mundial. Y hay una parte importante de Ucrania que es húngara, ¿quién? De origen húngaro. Eso explica también parte de las reflexiones que hace Orbán sobre la guerra de Ucrania. De manera que esta propuesta de él de no seguirle los pasos a la Comunidad Europea, siendo miembro pleno de la Comunidad Europea y de la OTAN, y tampoco le sigue el paso a la OTAN, es porque, bueno, él es el reflejo de cierta integridad política que queda en muchos países de Europa con su derecha política. El otro país que era ejemplo, pero que dejó de serlo, era Polonia, con el primer ministro Mazowiecki. El problema de Polonia es que como Polonia tiene un diferéndum territorial con Ucrania, y con Rusia, no se diga porque fue ocupada 50 años por Rusia, bien, ahí la vieja causa del independentismo polaco, que fue parte del Imperio de los Zares, dejó de serlo en 1921 y ganó la guerra civil incluso contra el Ejército Rojo, pero que en el 39 se la dividen, mejor dicho, la ocupan los nazis. Y Rusia también agarra un pedazo, preparándose para la guerra, que era un colchón de frontera, Polonia. Y entonces, ahora con la nueva frontera, una parte de Alemania quedó en Polonia, pero una parte de Rusia, una parte de Polonia quedó en Ucrania. Y hay tierras ucranianas, y hay quien diga, no sin falta de causales y de razones, de que lo que interesa a Polonia, que tiene una posición muy dura contra Rusia en la guerra de Ucrania, es que aspira a heredar un pedazo grande de una Ucrania que vayan a descuartizar al final del conflicto que ya perdió Ucrania. Eso es un tembladeral, todas esas fronteras del este europeo, ¿no? Las divergencias de Orbán con el resto de los países de la OTAN o de la propia Comunidad Europea no son entonces cuestiones caprichosas de un líder de derecha, no, son causas profundamente enraizadas en la historia de su país, en sus intereses, como él bien explica,
Y eso muchos lo piensan igual en Europa, solo que no lo dicen. La principal nación contraria a esa guerra es la propia Alemania, que era una gran beneficiaria de los acuerdos energéticos con Rusia y de los grandes negocios que tenía con Rusia y con Putin, al punto de que la principal empresa rusa, que es la Gazprom esa, el que la dirige en el exterior es el ex canciller Schröder de la socialdemocracia alemana. O sea, no estamos hablando de cosas antojadizas, ¿no? Bien, Alemania fue obligada a esa ruptura, pero Alemania no quisiera romper con Moscú y con su esquema de suficiencia energética a partir del gas ruso. Eso va a terminar, digamos, en un pandemonio, en esa guerra de Ucrania, porque si bien es cierto, Estados Unidos todavía los globalistas yanquis de Biden han logrado mantener la alianza esta contra Rusia en Ucrania. Eso tiene coladero por todos lados, esas grietas se van ahondando y cualquier mes de esto puede terminar abruptamente por buscarse un arreglo en base a que entran en líos internos. La propia Turquía también está en líos grandes contra la guerra misma y Hungría es parte de la OTAN y es parte de la Comunidad Europea también, no es solo Orbán de Hungría. De manera que este es el ejemplo vivo de un jefe de Estado mucho más sólido, pues que no que tenga más poder que Erdogan, el turco, sino que este es un tipo más completo, más hecho intelectualmente, sobre la base que tiene toda una concepción absolutamente contraria a las tesis del globalismo en materia del feminismo. Por ejemplo, véanlo por las cosas que poco se dicen. La natalidad en Hungría estaba en franco proceso de decadencia y retroceso. Y Orbán ha logrado con unos planes sociales excepcionales a favor de las viviendas, a favor de los subsidios familiares, de la educación de los hijos, elevar la tasa de natalidad y la natalidad húngara empieza a recuperarse históricamente. Y esas son las cosas que van a verse en todos los países europeos, particularmente en España, donde la población está sufriendo ya de un déficit creciente de población española frente a la migración y frente al peso específico en toda Europa. La recuperación de las poblaciones en decadencia es tiene que tener como es una lucha contra el feminismo y contra toda la agenda globalista que induce a un decrecimiento de la población, los abortistas, el aborto masivo que hay. Pasando el charco, el océano, para decir la última frase, aquí en los últimos 20 y pico de años, las mujeres negras abortaron 16 millones de niños. 16 millones. Hay que verle la cara a eso a una comunidad que se estima pues orgullosa de su, ¿cómo se llama?, de su peso en la sociedad americana y está en retroceso por el abortismo. Bien. Tarde o temprano esa onda antiabortista y en defensa de la natalidad y en defensa de las agendas humanistas, bueno, va a hacerse espacio también en los Estados Unidos. Yo soy más optimista que mucha gente para prever un cambio en las políticas de la bendita LGTB esa que terminará siendo la tumba de no pocos países si no se avispan rápido, la abandonan. Esa agenda globalista del señor Soros y de los maniáticos de la lucha de sexos y de la lucha, ¿cómo se llama?, cultural para defender las nuevas tesis del marxismo cultural. Bien, basta. Así es. Godo, ¿tienes algo más que agregar? Porque también te hicieron una pregunta más arriba. ¿La Agenda 2030? Sí, decía Félix Guedes que ¿será que los comentaristas y el resto de los informantes de los grandes medios pertenecen a la Agenda 2030? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué Miami o no sé, o tienen miedo de perder sus trabajos? Bueno, la otra parte de que no están informados, pero si a esta altura no se han enterado de eso. Una de las personas que me oye a mí, que me sigue en mi canal, lo dijo públicamente, llamó a la oficina de María Elvira Salazar y le preguntó a la que le salió ahí que era lógicamente una representante, que si sabía lo que era la Agenda 2030 y le dijo que no sabía qué cosa era eso.
puede ser que no lo sepa, o sea, no te estoy diciendo que no, pero en la actitud de la prensa, o sea, la prensa es quien te tiene que informar. El político a lo mejor te puede mentir, pero la prensa se supone que te tiene que informar. Y lo que me llama a mí la atención es que no son solo los periodistas, son los invitados que llevan a los programas que tampoco hablan nada de eso, o no se enteraron, o tienen miedo, por ejemplo, hablan más de Zelensky, porque los estigmatizan, le hacen una cruz, les empiezan a decir comunistas y que tú apoyas a Putin. Parece que tienen miedo públicamente a decir eso. No sé realmente por qué lo hacen los comentaristas, porque los analistas a ti te invitan a un programa y tú vas a hablar lo que tú quieres, digo yo, no te pagan para eso, tú vas porque ellos te están invitando como un analista. Bueno, por eso a mí no me han invitado a ninguna parte más nunca. También te puedo decir eso. Y antes me invitaban. Yo me imagino que hay algo encima de las directrices de esos medios. Estoy hablando Mega TV en Miami, existe otra que se llama América TV, bueno, Telemundo y Univisión, que son izquierdistas. Las emisoras de radio, Radio Mambí, que dicen que son de derecha, La Poderosa, así, la 1040, no sé, todas las emisoras. Yo no he visto un solo comentario. Periodistas que tienen muy buenos ratings y sin embargo no hablan nada de eso. En el tema de Rusia fue, como dicen en la pelota, ponchado. La gota que derramó el vaso, derramó el vaso, y doctor, de razón que tampoco lo invitan y no lo han vuelto a invitar, ¿no? Y el de la pincha tampoco podían decir nada. Eso fue, o sea, ahí habían determinados temas. El de Biden ilegítimo no se le podía decir, no se le puede decir ilegítimo a Biden, cuando aquí hay libertad de expresión. O sea, uno puede tener una opinión, la puede justificar, hay quien no está de acuerdo, está bien, pero eso no significa que no la puedas decir. O sea, yo te mencioné por arribita 3 temitas tabú que no se pueden decir aquí en la prensa de Miami, ni los periodistas ni los invitados. Y a nivel internacional, eso es exactamente igual. En Colombia pasa igual, en Venezuela es peor y en Europa también igual. En fin, saludo rápidamente, me disculpan, pero nos hicieron hoy un super chat y quiero saludar justamente a Aida Peña, que nos da ese super chat de $10, así que bendiciones para ella. Si mal no recuerdo, ya está en España. O sea, está bastante tarde para vernos. Bueno, mis estimados, pasando a otro punto, brevemente, para hoy 6 de agosto del 2022, 1. Israel anuncia una semana de bombardeos en Gaza. 2. Varias explosiones y un gran incendio en la zona industrial de Cuba. Vimos terriblemente cómo ha sucedido ese evento. Y 3. China insta a la comunidad internacional a sumar esfuerzos contra la presión en Estados Unidos. Ya han habido ejercicios, le dicen ellos, y bombardeos de esos supuestos ejercicios que han llegado hasta Japón, hasta territorio japonés. Entonces, con respecto a China y todo este tema de Taiwán, la semana pasada cuando hablábamos de que Pelosi iría allá, pero que Pelosi no tenía relevancia, pero apenas tocó Pelosi Taiwán, esto convulsionó esta semana. ¿Quién nos pueden comentar al respecto? Sí, mira, te aclara Aida Peña que están aquí en Cape Coral. Yo creo que sí, que estaban aquí, ahí en el chat, no sé si lo viste. Sí, lo estoy buscando, porque creo que hay algunos que no había... El último de todos. Bueno, lo de Cuba. Hay teorías, dicen que el periódico Gramma dice que fue un rayo que cayó ahí. Miren, en un lugar como ese, normalmente tiene que haber pararrayos. O sea, un rayo, tú no te puedes arriesgar a que te caiga un rayo en un lugar así. Ahí tienes entonces 2. O es mentira que cayó el rayo, pasó raposo. O ellos tienen una negligencia abismal ahí, que no solamente ya después que se produce el primer
incendio, ¿no? Sino que ni siquiera tienen los recursos para controlarlo y se produce después otra segunda explosión, ¿no? Así que eso, y la alerta de contaminación que puede haber ahora para las costas de los Estados Unidos, porque ahí había otros productos y cosas químicas que estaban en ese lugar. Así que lo de Cuba, imagínate, cuando pasó lo de BP, que se derramó aquel petróleo, el Golfo, bueno, ellos tuvieron que indemnizar a la gente con millones de dólares. De hecho, muchísimas personas ahí en Luisiana que yo conozco que vivían ahí en New Orleans. De hecho, yo lo recibí porque no quise, porque yo vivía por allá. Lo que pasa es que vine para Miami después. A cada persona recibió un cheque. Te digo porque eso lo conozco, lo vi, se lo dio BP. Ahora, Cuba, ¿a quién va a indemnizar si Cuba lo que hace es robarse el dinero de todo? O sea, de lo que compran, que no pagan. O sea, ahí está el chiste de la cuestión, porque contaminación parece que ya va a haber. Esto en los próximos días va a ser una noticia en seguimiento, ¿no? Porque se van a empezar a descubrir muchísimas cosas con relación a esto. Así que, no sé, dejo al doctor a ver si quiere comentar de esta parte que le gusta, como le gusta él hablar de Cuba. No, mira, lo que llama la atención es que en esta fase ya de descomposición final de un régimen como el castrista, como el venezolano, las refinerías estallan, los depósitos de petróleo estallan. Ya les queda feo decir que es el imperio el que le metió un rayo láser a la vaina, ¿entiendes? No, eso es seguro, es una incapacidad manifiesta para mantener las medidas de seguridad básicas y sobre todo las prevenciones para hay desgaste de toda clase de materiales y de equipos internos allí, que son los que ocasionan a lo mejor un derrame mantenido durante varios días allí, que originó también fallas en el tendido eléctrico, un chispazo que origina eso. Es decir, siempre es un problema de falta de mantenimiento y de tortas que pone la burocracia infecta esta de PDVSA o del caso de Matanza ahí en Cuba para producir esas tragedias, porque lo que hay son tragedias enormes desde el punto de vista ecológico. Y así siguen en las represas, en todo. Vas a ver que a medida que se empieza a ver de manifiesto la decadencia del régimen, este tipo de accidentes van a ser cada vez más recurrentes. Ahora, ¿qué puede uno decir sobre eso? Si no, bueno, constatar que una vez más estos piazos de locos, digamos, han debido irse hace décadas y sin embargo se aferran al poder como, no sé, es una especie de no estable salvación, es su razón de ser, es permanecer en el poder contra toda lógica y contra todas las necesidades del pueblo cubano. Doctor, y entonces el chavismo... ¿Cómo? Se frizó, Joana. Se frizó. Hay que ver si quieres, podemos seguir hablando nosotros porque se le fue el canal. ¿Y eso se va por un rato? Bueno, hay que ver por cuánto se le va. ¿De qué otras cosas habló ella para comentar? Un poco el cuadro mundial, lo de Israel, ¿cómo se llama? Las noticias eran el grueso de las que ocupan el área internacional. Lo de Taiwán, lo de Rusia, perdón, lo de Israel en el Medio Oriente. Lo de Israel me da la impresión de que está marcado por el hecho de que Estados Unidos le ha cepillado al Zawahiri al segundo de Al Qaeda, y eso va a ocasionar seguramente retaliaciones, ¿no? Pues ya hay cierta emergencia. Cada vez que matan un bicho de esto de alta gama, bueno, eso se ve inmediatamente en el estímulo de acciones terroristas. Más aún cuando la cuestión israelí se ha hecho cada vez más, digamos, tensa por la inestabilidad de un gobierno de minoría, porque no hay forma de ver fortaleza política en Israel con ese gobierno por 1 o 2 votos, qué sé yo, que ya entró en colapso, si habrá elecciones anticipadas. O sea, se percibe precariedad,
política, debilidad política en el Estado de Israel. Y eso coincide con un cambio en la situación en el conjunto del Medio Oriente que, bueno, da ventajas enormes a las coaliciones, pues, de Rusia y de, ¿cómo se llama?, de los países árabes que han ido como modificando su política y los sectores radicales se desesperan, pues, ¿sí? Se desesperan porque, bueno, salen perdiendo de todos estos reacomodos diplomáticos donde Israel pueda mantener su fuerza en la zona, ¿no? Pero eso, la verdad que de estos temas hay que andar con un gran cuidado porque uno no sabe nunca qué es lo que termina siendo el juego de fuerzas muy complejo que hay allí. ¿Quién iba a pensar que Arabia Saudita iba a ser un aliado ruso? O que Israel y Arabia Saudita estarían juntos, porque conviene una lucha contra Irán, pero Irán a su vez, que está anunciando que ya puede fabricar la bomba, pero que no la va a fabricar. Bueno, esa es una sensación de emergencia para Israel, que le va a su existencia en que esta gente no tenga el arma nuclear. Entonces puede preverse que hayan ataques israelíes incluso más o menos pronto a instalaciones nucleares iraníes. Así es todo, ¿no? El mundo se hizo una zona muy complicada por la cantidad de factores concurrentes para desatar crisis en todas partes. Y la desestabilización de Europa con lo de Irán trae a su vez, entre otras consecuencias, la desestabilización ¿cómo se llama?, del Asia-Pacífico allá. Y estas jugarretas de la señora Pelosi de irse a Taiwán por su cuenta, no debe ser por su cuenta, es que como ya están fracasando en lo de Ucrania, esas fuerzas del globalismo armamentista, de los portadores y estimuladores de guerra, andan buscando siempre un escenario en el que puedan volver a agitar la vaina, ¿no? Y entonces se van nada más y nada menos que para el estrecho de Taiwán. Ahí no hay peligro de guerra realmente por el comedimiento chino y la falta de interés que deba tener Estados Unidos en desatar un conflicto con China. Pero eso, sin embargo, como es permitido esa vaina, entonces, y estimular noticias de tensiones armamentistas, entonces la Pelosi va ya al servicio de esos intereses a tratar de buscar esos roces diplomáticos que se han puesto a la orden del día en estos días. Mira, y perdimos nuestra amiga Johanna. Sí, mi esposa la está llamando a ver qué cosa es lo que le pasa. Lo de la Pelosi es una falta de respeto también al pueblo de Estados Unidos con el tema de los impuestos, porque ella no tiene nada que hacer ahí. Y esos viajecitos en temas de seguridad, porque ella es la Speaker of the House, es la tercera persona en la línea de sucesión de poder en los Estados Unidos, o sea, número 3, no puede ir ahí sola, ¿verdad? Tienen que llevarla y protegerla con los dientes. Eso me cuesta a mí en los impuestos que yo pago. Y ella va porque le da la gana. O sea, esta parte del asunto no se analiza mucho. Siempre se pone a hablar, comentar la política internacional, de que si China no acepta que vaya la tercera persona de los Estados Unidos. Los análisis siempre van de ese lado, pero nadie habla de los impuestos y de lo que cuesta el viajecito, que eso sí no te lo dicen. Y es una vieja que se está cayendo. O sea, no hay ninguna razón para que vaya. Y te digo, si ella pagara con su dinero el viaje y todos los agentes de seguridad que tienen que cuidarle lo pagan, bueno, ella puede ir. Viene la situación internacional y todo lo que tú quieras, pero al menos esa parte no cogen el dinero de contribuyentes para eso. Ahora, ella anda como de despedida mediática también, pues. Ella puede salir con las tablas en la cabeza en las elecciones de noviembre, ¿no? Sí, porque si se va, si pierden la Cámara, ella deja de ser lo que es y el poder que tiene. Realmente ganar la Cámara de los Estados Unidos da mucho poder porque controlas el dinero. O sea, las decisiones que se toman en alto grado, tú tienes que ver con eso. Y además ella
y el marido se han enriquecido con información clasificadas que ellos tienen, o sea, informaciones que se manejan en el Congreso que pueden traer como resultado las caídas de las acciones en compañías o en la bolsa o en cualquier cosa. Ellos la tienen de primera mano, entonces pueden invertir y hacer. Eso es una cosa que es un delito en Estados Unidos. Sin embargo, ellos lo hacen impunemente. Hay gente en el chat que está diciendo que por qué si le tiran drones a esta gente de Al Qaeda y eso no se lo tiran a Ortega y a Maduro. Ah, sí. Tú sabes que es una pregunta buena, ¿no? O sea, es que hay complicidad aquí con toda esa gente, lo más probable que sí. Lo he dicho yo muchas veces. O sea, ellos a Cuba la mantienen desde hace muchos años, desde aquí, desde Estados Unidos. No tiene nada de particular que haga lo mismo con Maduro y con Maduro, desde luego que también lo mantienen porque le han creado una oposición que no existe, que es mentira, que es un teatro desde el primer día, Guaidó y toda la demás gente. Y sin embargo se la presentan al mundo como, aunque ya están bastante desprestigiados con eso. O sea, realmente yo creo que a esta altura seguirle haciendo el cuento de Guaidó a la gente, al mundo, ya es un poco, pero se lo hicieron durante tiempo. Y el caso de Ortega aquí, es verdad que lo hablan menos, lo mencionan menos, al menos en la prensa, pero de vez en cuando lo tocan también. Y sin embargo está grabando ahí en Nicaragua. Ahora yo me enteré que habían, creo que un caso de unos obispos que los desaparecieron. No sé cómo es la información esa, porque se me estaban comunicando gente de allá para que yo la diera y algunos de ellos iban a venir a mi programa. Pero Ortega definitivamente en tiempos de lo que sea es un dictador, ¿no? De la manera que lo quiera llamar. Sin embargo, a esta gente no les hacen nada. Y cuando tienen que ir a miles de kilómetros a tirarle un dron a alguien, van y sin contar que hay personas de estas que están muertas, que me han dicho que están muertas, pero yo nunca las vi. Como Bin Laden, por ejemplo. Dice Obama que lo mató, yo no lo vi. Yo nunca lo vi. Hay que sencillamente creer en lo que ellos te dicen. Anotárselo Obama como un triunfo de su agenda. Cuando pasan los demócratas y dicen, no, pero mira, Bin Laden fue el que organizó los ataques terroristas, pero Obama fue el que anotan un punto ahí. Ahora estará vivo Bin Laden, lo tienen igual que este que mataron ahora en Cuba, que es un general grande, López Calleja. O sea, lo mataron, se murió o anda por ahí. Cosas que tú no vas a saber. O sea, no sé qué tú crees de eso. No, sí, efectivamente, hay una línea, hay un underground, hay una vida subterránea en todas estas noticias que tengan que ver con esa es la zona oscura, digamos, del poder imperial y de las altas finanzas, de las coaliciones de poder. Todo eso es un mundo absolutamente inescrutable para los ciudadanos comunes. Y cuando uno ve episodios que ponen en peligro de guerra naciones enteras o son ultra sensibles para la opinión pública, uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Seguramente a alguien le interesó que se oculte esto o que, digamos, se destape tal otro escándalo, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la explosión en Matanza. Anda tú a saber qué es lo que está, pero no hay una manera de saber qué fue lo que ocasionó eso. Ni con un rayo ahora. Sí, mira, ahí tú puedes creer cualquier cosa, desde que fue un sabotaje hasta que lo hicieron ellos mismos, porque ellos también hacen esas cosas, con un objetivo, porque ellos no hacen nada por gusto. Y acostumbrados a decirle mentiras al mundo entero, bueno, llevan 60 años diciéndole mentiras al mundo, entonces ¿por qué ahora hacer la excepción y tú crees lo que te están diciendo? O sea, ahí no. Pero yo te quería preguntar, ya que estamos solos, tu opinión, ¿qué tú crees que pasa en Europa con el lío de Rusia, la recortadera de gas, los acuerdos que estén haciendo por debajo o lo que sea? ¿Qué tú crees que se le espera a los europeos ahora, por ejemplo, en el invierno? Según tú ves las cosas, tú me dices lo que tú piensas.
Yo creo que esto va a tender a un arreglo. ¿Bien? Van a hacer coincidir el final de la guerra con justo el inicio del invierno. Rusia no está interesada porque no se trata de un verdadero conflicto de imperios abiertos, ¿no? Entonces a Rusia tampoco le conviene perder una fuente de suministro de divisas impresionante. Rusia tiene un superávit comercial impresionante. Que está tapuzada de reservas nacidas de ese comercio de gas y de petróleo que puede seguirlo manteniendo, además de cereales y fertilizantes. O sea que en realidad la economía rusa no es del nivel tecnológico, salvo algunos rubros como aviación, satélite, etcétera. Pero la complejidad de la economía mundial ha determinado que Rusia se haya convertido en una pieza fundamentalísima en materia de energía. Y esto en particular para Europa. De manera que por más bulla que hagan sobre sostener a Zelensky, cada vez lo van ninguneando más, cada vez lo van disminuyendo sobre todo porque aquello no da para más. Eso es un ejército pirata, un ejército hecho de retazos de grupos fascistas, de grupos nacionalistas a ultranza. No es un verdadero ejército profesional en formación creciente. Los han atiborrado de millones y de armamentos de alta calidad y sin embargo pierde cada vez más terreno. ¿Cómo te explicas eso? Solamente por la ineficiencia del poder de Estado y la piratería de este liderazgo de Zelensky. Entonces Europa va a entrar en un colapso. Yo no lo veo todavía y no es verdad que va a quedarse a oscuras, porque si Rusia quisiera dejarlo oscuro, los deja a oscuras, pero a Rusia tampoco le interesa generar confianzas para restituir las cadenas de suministro poco a poco y ser un partener comercial. Ellos deberán volver a apostar a lo que era el cálculo alemán. Alemania, recuerdas, dejó de funcionar, dejó de poner a funcionar el Nord Stream 2, el Nord Stream 2, el segundo oleoducto que no arrancó. Pero si arranca ese Nord Stream 2 y se mantiene el Nord Stream 1 como hasta ahora, estamos en presencia de una capacidad, además de los otros gasoductos que van por el sur, ¿no? Por la vía a Hungría va uno, ¿cómo se llama? A Bulgaria, ya a Turquía pasan varios. Si esa red de suministro de gas puede volver a ponerse a funcionar plenamente, Europa tiene garantizada la energía rusa por 20 o 30, 50 años. Ahora, ¿lo va a arriesgar toda Europa por una guerra que ya está perdida y que es por una causa de una nación que no es verdad que sea para ellos una pieza clave de su sistema de seguridad? Pueden hacer bulla con lo de Rusia ha ido más allá de lo que quiso ir. El problema es que el vacío que queda en Ucrania está obligado a llenarlo, pero la ambición rusa era sus dos provincias que le masacraban a la gente allí, ¿no? En el Donbass y en el Donetsk, ¿no? Y más aún, más preciso era la península de Crimea, que era su interés en que quedara legalizado. Pero una vez que logren eso, un acuerdo de paz, y lo más probable es que Ucrania sea descuartizada. Un pedazo para Polonia, un pedazo para Hungría y un pedazo para Rusia. Si no es descuartizada así, ya lo ruso quedó bajo dominio ruso y las partes estas de Occidente, que es la que quisiera Polonia y Hungría, bueno, sobre todo Polonia, bueno, pueden quedar en una discusión allí de años y años con un estatuto de neutralidad de esa zona, ¿no? Pero esos ritmos son lentos, ¿no? De arreglo, pero yo no creo en inminencia de colapsos para el invierno ni nada por el estilo, para nada. Celebremos que ya llegó nuestra alma mater aquí.
Sí, como te Sabemos que me llegó la luz y me pude conectar otra vez. Ni siquiera el teléfono lo podía utilizar, qué pena. Pero yo sé que ustedes siempre van a ser magistrales, así que no me necesitan. No sé si les puedo compartir algo, porque sé que ahorita ya en 5 minutos se tiene que ir Fernando Godo. Quiero compartirles un video de 1 minutico del senador Ted Cruz en el Senado, que hizo un comentario muy importante iba a promulgar justamente una ley que tiene que ver mucho con Colombia, doctor Franceschi. Así que veamos al senador Ted Cruz. And so, Madam President, I will shortly be introducing another bill, the Caution Act. Colombia assistance used transparently by institutionalizing oversight now. This bill will comprehensively condition all of our aid to Colombia based on what path Petro will choose. If he cuts back defense coordination with the United States, my bill will ensure that he gets no more money for security coordination. If he cuts back cooperation on drug trafficking, my bill will ensure he gets no more money for counter-narcotics. And if he refuses to help dampen illegal immigration, my bill will ensure he gets no more money for development assistance. Bueno, mis estimados, les digo de antemano que una de las leyes más importantes, su mayor vocero, que es Gustavo Bolívar, el pacto histórico está por legalizar todas las drogas, todas. El asunto de esto, yo estábamos hablando cuando no estabas, creo, de los impuestos en los Estados Unidos. No, ahora, y está muy bien que Ted Cruz se pare ahí y diga que, bueno, ahora está Petro ahí, los millones de dólares que manda Estados Unidos para Colombia todos los años, pues hay que supervisarlos, hay que ver qué cosa va a hacer Petro, todo eso está muy bien, pero ese dinero se lo han estado robando por años sin estar Petro, y Estados Unidos lo ha seguido mandando. O sea, el relajo que hay aquí con los impuestos es el que realmente, porque sí, yo creo que los países tienen que hacerse responsables de sus propios problemas. O sea, yo que estoy sentado aquí no tengo que arreglar el problema de narcotráfico ni en Colombia ni en ninguna parte. O en una situación de emergencia, bueno, se manda un dinero para una cosa, pero eso no puede ser una pila abierta constante mandando dinero, no para Colombia, para muchísimos lugares, para resolver los problemas que hay a costa del sudor y del esfuerzo del ciudadano americano, o sea, que tiene que trabajar y que tiene que pagar impuestos. Y en ninguno de esos países, de nuestros países, se ha demostrado que hay gobiernos y políticos honestos ni nada de eso. Todos han sido unos corruptos, y lo que pasa, lo mismo que está pasando ahora con el dinero de Ucrania, que le mandan a Zelensky, lo que pasa siempre con esos dineros es que una gran parte del dinero, si no la inmensa mayoría, no llega a donde tiene que llegar ni se utiliza en lo que originalmente se aprobó aquí. Y los políticos se ponen ahí, se paran ahí en el Congreso, no, tantos millones para tal lugar, y tanto para el otro, y tanto para el otro. Y eso lo hacen aquí, antes de irme con ese análisis, es porque hay income tax. O sea, convirtieron a todos los ciudadanos americanos en esclavos, porque si aquí no le robaran el dinero a todo el que trabaja, que eso no existía aquí en los Estados Unidos, la gente se desayuna con eso en muchos casos. Aquí empezó el income tax hace poquito, 100 años, ellos no podían disponer de toda esa cantidad de dinero. Y entonces cuando mandan, mientras más dinero mandan y mientras más mandan, bueno, más impuestos suben aquí a la propiedad. Cada vez que pasa un año ya tu propiedad, entonces, que es tuya, que dices que es tuya, que nunca es tuya, el gobierno te dice, no, espérate, que esta propiedad ahora vale más, y entonces ahora tú tienes que pagar más. De ahí sale el dinero de Colombia, de que habló Ted Cruz ahí, y salen todos los demás. Así que está muy bien la parte esa de Ted Cruz con el bill específico de Petro, pero ese bill tiene que ser para todo el mundo, no para Petro, sino para los otros países que reciben, Honduras, el otro, que le dicen, no, que esto es para que combatas la inmigración, para que no se le vaya a la gente. Yo veo que la gente sigue viniendo por tubería, entonces, ¿para qué siguen mandando millones de dólares para esos lugares? En épocas de Obama se hicieron convenios
para frenar la inmigración, ¿no? Te vamos a mandar tanto dinero para que tú crees ahí trabajo, para que la gente viva mejor ahí y no vengan a los Estados Unidos. Eso nunca pasó en la práctica. O sea, el dinero, los millones se mandaron y no pasa absolutamente nada. Así que eso es lo que te quería decir. Y lo demás, darle las gracias. Me tengo que ir. Te extrañaron mucho en el chat cuando te perdiste. La gente empezó a preguntar. Y yo diría, bueno, ya Biden llegó a Colombia, a la presidencia, porque se quitaron la luz en Colombia también. Aquí en los Estados Unidos la están quitando. Así que me imagino. Qué bueno que me extrañen, qué bueno que me extrañen. Sí, así que bueno, un abrazo para ustedes dos. Yo a las 9 tengo que estar en mi programa de Arranca Limpia y todavía tengo. Ya saben que después de aquí tienen que ir a Tranca Limpia. Los que quieran sufrir la tortura de seguirme oyendo, pues me ven en Arranca Limpia a las 9. Fernando Godo, Arranca Limpia. Un abrazo para ustedes. Un abrazo, doctor. Bien, bien. Doctor, ¿y usted qué opina con respecto a estas declaraciones de Ted Cruz? Mira, me parece que es la señal inequívoca de que el Estado americano, por la boca de ese segmento de senadores y representantes republicanos, están alertando al conjunto del Congreso que viene un cambio en Colombia que hay que tratar de canalizarlo. Hay que tratar de impedir que por las debilidades y los vericuetos de esa ley de ayuda externa, estamos hablando del país que recibe más ayuda externa de toda América, ¿eh? Entonces, por supuesto, tiene que preocuparlo que eso caiga en manos de los bolsillos de un gobierno que estará al servicio de todas las causas contrarias a los intereses americanos. Y eso tiene que saberlo Petro. Van a rabietear, van a decir lo que les dé la gana, pero Estados Unidos va a poner condiciones sobre esos dineros, como los puso sobre Venezuela, ya tarde, pero los puso. Pero esa pelea está casada y va. Y nosotros no tenemos una particular manera de meternos en ese lío, porque no somos un factor dominante ni de la opinión pública ni del poder político, pero por supuesto que nos parece sano que los norteamericanos defiendan sus intereses y nos parece muy sospechoso que existan alguna fuerza en Colombia que empiecen ya a protestar. Pues se ve que, como dice Godo, lo que está detrás de todo eso generalmente son platas que van a aceitar, van a enjugar ganancias y privilegios y canonjías no es precisamente para el pueblo, son para politiqueros de oficio y para gente que, ese es como el que crea que lo que le ha entrado al gobierno provisional el gobierno interino de Guaidó haya no se adelante. Ha llegado algún venezolano. Entonces arranca con tu problema. Pero doctor, justamente por eso que dice el senador Ted Cruz, no es tan importante esa recuperación en estas elecciones de noviembre de mitad de término, de que los republicanos y especialmente los que no son rinos se recuperen esos espacios en el Senado. Eso no es lo importante. Claro. Nosotros no tenemos identidad de intereses con los republicanos de Estados Unidos. No somos partidarios de esta agenda del Partido Demócrata y menos aún de este gobierno enclenque que, bueno, lo han presionado todos los viejos segmentos de los llamados liberales, que no son liberales, son los partidarios del debilitamiento de la sociedad americana, del izquierdismo militante en todas las esferas de la vida política y cultural de Estados Unidos, y nosotros somos de hecho aliados del sector que pretenda frenar ese proceso de decadencia. Deberían los norteamericanos frenar también su propia decadencia, pero por lo menos podríamos seguir comentando que mientras no lo hagan están mal ellos, estaremos peor nosotros, porque bueno, hay que ver lo que es el desquiciamiento de la sociedad americana, lo que significaría para nosotros. Y ya eso está en proceso. Ahora, ¿pueden revertirlo? Yo creo que sí. La figura de Trump acuérdense que no es por fetichismo de que uno se fije en el tal líder,
Pero es que lo de Trump es toda una causa. Vean ustedes lo del CIPAC, por ejemplo. Ese es un sector conservador muy fuerte que puede eventualmente hacer una gran coalición. Lo temible es que se vaya al choque de trenes obligado en los Estados Unidos y que esto termine en una descomposición político-social muy fuerte. Pero es que las fuerzas del orden deberán reaccionar. Esto que yo les decía sobre la comunidad negra, que hay 16 millones de vidas de negros liquidadas por el abortismo enfermizo casi de esa feminista y sobre todo las negras. Bueno, eso tiene que terminar si no quieren desaparecer como segmento social importante en los Estados Unidos. Pesan cada vez más, ¿no? Los latinos, que son más paridoras todavía, van para arriba. ¿Y qué van a hacer ellos? Y los blancos también en decadencia por toda su estructura cultural, etcétera, de solo un hijo, de matrimonios que se disuelven. O sea, todos esos condicionantes sociológicos que determinan una merma relativa de la población blanca y una merma fuerte de la población negra, he visto en perspectiva, estoy hablando de 50 años, y que da a los latinos una ventaja, bueno, para nosotros mejor, como dice, pero eso termina siendo contrario también los intereses de lo que sea la población latina, porque nos interesa un Estados Unidos fuerte. Más a quienes creemos que las soluciones futuras se dan es por encima de las fronteras. No hay soluciones venezolanas a la crisis venezolana o soluciones colombianas. O hay soluciones del hemisferio por sistemas de comercio distintos, por la potencialidad todavía de la economía capitalista norteamericana. Ojo que lo que está pasando no es cualquier cosa a no considerar. La decadencia del sistema económico yanqui en beneficio del sistema económico chino, ambos capitalistas, con características distintas, pero ambos capitalistas, señala que en cuestión de 20 o 30 años nosotros vamos a estar bajo la órbita china. Y yo preferiría la órbita americana, para serles sincero, pero tampoco tengo ni fuerza ni argumentos fundamentales para decidir por qué. Sé que, digamos, el ser hispanista nos permitiría quizás una mejor convivencia con el mundo chino que con el mundo de la cultura oriental, que a la cultura, ¿cómo se llama?, anglicana acá, protestante, inglesa. Los ingleses tenemos 2 siglos sufriéndolo, porque eso viene de la independencia hasta hoy. Pero no tenemos nada que esperar de la visión inglesa, racista y, ¿cómo se llama?, y contraria a nuestros intereses fundamentales de nación independiente. Quizás Rusia y quizás China sí puedan considerar temas de nuestros intereses de población que aspira a un mejor nivel de vida desde otro enfoque. Y como tal, no es que no sea indiferente el destino del mundo, pero yo, digamos, preferiría que Estados Unidos tuviese una transformación y que todas las virtudes que también tienen los Estados Unidos pudieran manifestarse hacia una economía sólida y hacia una expansión del mundo de las libertades y de la cohesión política de nuestros estados independientes, ¿no? Pero si eso no es posible, tampoco es que caemos en una desgracia, digamos, cataclismática, histórica, una maldición bíblica, ¿no? Yo sé de suerte de países enteros bajo órbita rusa y bajo órbita china que les ha ido bastante bien. Entonces, no hay que alarmarse tampoco, ¿no? Pero somos occidentales y preferiríamos que las sociedades cristianas de Occidente pudieran prevalecer con sus libertades y ojalá con todas las ventajas de un mundo competitivo, desde el punto de vista capitalista, mucho más competitivo de lo que es actualmente, ¿no? Lo suscribo, doctor. De hecho, que antes de preguntarle en el último tema, que sí tiene que ver con Venezuela, pero quiero responderle aquí rápidamente, lo estoy buscando, discúlpeme un segundo, doctor, porque Ruth Tolosa nos pregunta, ¿qué pueden hablar sobre los presos políticos o ya hablaron? No hemos hablado sobre los presos políticos, doctor, y quiero ese tema porque es
importante tocarlo y siquiera una media hora. Entonces, como nosotros tenemos planificado el miércoles el programa Políticamente Incorrectos, no solamente eso hace parte del programa, además de cómo está titulado ya y programado de Venezuela, país de, precisamente allí lo quiero tocar porque hay justamente que quiero compartir con usted y con toda la audiencia muchas cosas con respecto a los presos políticos, y más aún que esta semana se dieron unas sentencias absolutamente infames. Entonces, doctora, para ir finalizando, a mí me gustaría preguntarle, porque le doy muchísimas gracias que leyó el artículo de The Freedom Post de nuestros hermanos de Laura de Rosa y de Raymond Nazar, que publicaron el 4 de agosto, y es que ellos hablaban, como usted bien lo mencionó y lo describió, ese es un informe de toda la denuncia con el tema monómeros, porque ellos hablan allí en el titular, monómeros, la piñata de corrupción de la pseudoposición. Sí. Solamente para entrar y específicamente a escucharlo a usted, les digo que a manera de resumen, en los últimos 5 años se ha desarrollado un rosario de denuncias de corrupción donde no es precisamente del chavismo, sino de la oposición, y hasta hoy no ha tenido ningún efecto a consecuencia de los responsables. En la investigación exclusiva que hizo The Freedom Post, traen aún más evidencia y presencia de empresas de maletín sin sustento financiero a cargo de contratos millonarios, violando incluso los estatutos de la empresa colombo-venezolana. Ni para qué hablar de malos manejos y de problemas que trae hasta en la propia Constitución colombiana. Y bueno, muchas cosas más complejas, pero me gustaría escucharlo porque me encantó cuando usted me dijo ese resumen. Eso, más allá de ser una denuncia, es un completo informe de todo lo que fue el tema de monómeros. Y de verdad hay que reconocérselo a nuestros amigos de The Freedom Post, encabezado por su jefa editorial Laura de Rosa y Raymond Nazar, doctor. Bueno, entonces en consecuencia deberíamos llamar la atención de que tú vas a poner allí en la descripción del video. Sí, señor, coloco el artículo. Yo les pediría más bien que la gente vea ese informe completo, porque si el que quiera, yo puedo decir 4 o 5 cosas, ok, pero de verdad toda la meticulosidad con la que fue elaborado merece la atención de nuestros oyentes y de nuestra gente que nos sigue, porque allí está demostrado cómo estamos en presencia de un desfalco impresionante, de una manipulación política, politiquera de la llamada oposición venezolana, de un germen de corrupción nunca visto en la oposición, porque es de apropiación indebida directa de bienes de Estado para favorecer cuentas personales y cuentas de malandrines de toda esta oposición parásita que ha vivido estos años. El peor crimen, sin embargo, creo yo que no está dicho, ni puede ser dicho de la manera como lo voy a decir, no porque alguien no haya pensado, sino porque no está formulado en los artículos así. Lo peor de lo que demuestra ese informe es que le da la excusa al chavismo para que su robadera quede como legalizada, puesto que la oposición también roba. Roba la 10ª parte o la 100ª parte, quiero decirles, no exageremos. Lo que se hayan robado en monómero es, qué sé yo, 100 veces menos que lo que se ha robado el chavismo. Pero lo grave es que los nuestros son los que roban. Y digo los nuestros, cuidando que la palabra no confunda, que no nos sentimos incorporados a ninguna, ni de las siglas ni de los espacios políticos de esa bosta de orientación que ha significado la oposición desde el año 15 para acá. Si estamos ya distanciados antes del año 15, después del año 15 mucho más todavía. Porque es que allí se concentra, digamos, la explicación en el manejo de cómo se apropiaron de los fondos de monómero y cómo han traficado con las influencias para hacerse de contratos, etc. Allí está demostrado de manera fehaciente la putrefacción social
del segmento político de la oposición venezolana y de sus más connotados representantes y de familia de esos representantes, madres, etcétera, porque son beneficiarios de cheques concretos y son asistentes a reuniones donde se reparten ¿cómo se llama? Las canonjías, los contratos, etcétera, y eso es gravísimo. Lo que ha habido allí de tráfico de influencia en monómero es la demostración de cómo no se necesita ser chavista para ser ladrón. Se necesita ser ladrón para pervertir el chavismo y se necesita ser ladrón para pervertir la oposición venezolana también en su conjunto, porque ahí hay de todos los partidos. Ahí hay, digamos, es algo así como la hidra de mil brazos que lleva a la más absoluta descomposición de toda la oposición política venezolana. Y como tal, denunciamos desde esta trinchera que han hecho una torta mucho mayor de la que ellos imaginan, porque no eran nada más robarse esos reales, es haber demostrado que son tan canallas y tan rapaces como los de la peor especie del gobierno chavista. Entonces, yo lamentablemente no estoy en condiciones de hacer, pero es que no se necesita, sencillamente lean el informe para repetir, no se necesita repetir eso que está allí, léanlo y vean por sus propios medios cómo está absolutamente demostrado por excelente trabajo los amigos de Panam Post. The Freedom Post. Freedom Post, pero Panam Post desapareció, ¿verdad? No, Panam Post no ha desaparecido, pero cambió de dueño. Y el cambio los alineó para qué lado. Bueno, Freedom. Pero mire, doctor. El nombre de la amiga. Laura de Rosa. Laura de Rosa, que es nuestra garantía de que se está haciendo algo serio y muy sólido allí, muy honesto de parte de ella, ¿no? Y de sus compañeros. Entonces, les recomendamos que le hagan ese informe y así tendrán una pieza clave que aclara todo este entramado de corruptelas del chavismo en su hora del ocaso ya, y cómo entronca y cómo ahora va a haber un episodio que va a ser, digamos, decisivo, que es con Petro, cómo recuperan Freedom Post deberá entonces meter el diente en esto de qué significará que entre el señor Petro en la pelea por devolver a Maduro las acciones y las ejecutorias comerciales. Mire, para decirles nada más que la pista menos desarrollada, pero que es la más sensible. Producen urea, que es un percutor, ¿cómo se llama? Es un, no sé el término técnico. La cocaína se elabora en base a el auxilio de la urea. Y quien tenga urea tiene un componente fundamental de los destilados de cocaína. Eso es el interés de esa. Y ahí están embarrados todos. El filósofo, el Leopoldito, el Capelito, hay alguien que no está y es el doctor, ¿cómo se llama? Calderón Berti, que denunció con tiempo esas corruptelas. Pero está Guaidó, está todas las figuras de la oposición venezolana. Todos los cuatro. Así es. Entonces, bueno, veremos en qué para. ¿Algo más? No, pues precisamente a mí me encanta eso que usted diga. Usted dio esa píldora para que la gente vaya y lea cuando termine el programa. Coloco el enlace del artículo de ese gran informe que hizo de Freedom Post con Laura de Rosa y Raymond Azar. Y es que, doctor, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención, y usted lo acaba de decir y por eso quería su opinión, y era el hecho de que no hay diferencia. Lo que pasa es que cuando invirtió China en Venezuela, cuando invirtió bien o mal Rusia en Venezuela con el chavismo y con el madurismo, que todos se lo hayan robado, o sea, son miles de millones de dólares. Esto no llega a ese nivel, pero esta forma de robar y de corrupción es impresionante, porque la otra píldora es que esa compañía española que se llama Capital Project Canarias,
que esa empresa de maletín de la que... Fundada con 3.300 euros, imagínate tú. Exactamente. 5.000 euros, hace contratos de millones y millones. Exacto. Y lo peor de todo es que ellos no poseen ni siquiera permisos necesarios para la manipulación y transporte de todo ese tipo de gente inmobiliario, son vendedores de apartamentos, creo. Así es. Entonces, para que vayan y vean todo ese informe, porque es muy importante que de verdad lo conozcan, lo manejen, lo digieran a profundidad, porque tiene bastante, por lo cual, como dice el doctor Franceschi, es impresionante, es impresionante. Han hecho la oposición moralmente equivalente al chavismo. Absolutamente. Corrupción. Porque el problema no es ser gran o pequeño o mediano corrupto, es ser corrupto. La definición de naturaleza. La naturaleza es igual. Los montos pueden variar, por supuesto. Los daños ocasionados sí también son diferentes porque unos dirigen el poder político por 22 años y otros no lo dirigen, pero son los cómplices necesarios para haber hecho todo lo que se ha hecho contra la nación venezolana. Bien, un abrazo grande, mujer. Doctor, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, cuídese mucho y bueno, para todos los presentes, como siempre les digo, como dice Fernando Godo, no giren a la izquierda, suscríbanse a los canales de YouTube de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo en Antártida Limpia y no se olviden también de esta casa de Repúblicos TV, suscríbanse por favor y levanten esa manito. En Twitter, TikTok, Getter, Instagram nos consiguen como Repúblicos TV, no olviden regalarnos ese like y compartan este contenido si fue de su agrado con familia y amigos. Así que hasta el próximo sábado, patriotas, en este su espacio Panorama Político. Cuídense mucho y feliz fin de semana. Gracias. Chao. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hasta el próximo programa de su espacio Panorama Político. Gracias por su apoyo. Suscríbanse y compartan.